Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Aquí Fizz Guzmán, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí, como no, para traerles un nuevo capítulo de estos fanfics que tanto les gustan. Recuerden, por favor, suscribirse al canal, darle a la campanita de notificaciones y, como no, darle me gusta al vídeo. También les pediría que, por favor, comenten en los videos, ya que al parecer ha ayudado muchísimo al algoritmo de YouTube. Así que, ya saben, ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Pelimacro y a Jefferson Zambrano. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. En el universo DC con plantilla Shinobi autor. Selwyn Newell copyright web novel. Capítulo 147. Visitantes. A pesar de la complicada situación de Liam, él no fue el que salió peor parado de todo el desastre provocado por la invasión. La razón por la que no volvió a aparecer en los noticieros fue porque otra cara estaba en el ojo de la tormenta. Superman. La condena pública, impulsada sutilmente por un sector del gobierno, le cayó al más grande héroe de la historia como una lluvia interminable. Ni siquiera la buena voluntad del presidente fue suficiente para apaciguar a la gente, en especial a los directamente afectados. Clark se vio rodeado por multitudes moribundas, entristecidas y enojadas, tachándolo de monstruo. Muchos de ellos tuvieron que ver a sus seres queridos aplastados por escombros, vaporizados por láseres perdidos o convertidos en una niebla sangrienta por el paso de Zod y Superman. Con el corazón apesadumbrado, el héroe emprendió el vuelo y desapareció en los cielos. No volvió a ser visto desde ese incidente. Por su parte, Linterna Verde era menos conocido y la gente se concentraba más en los rostros familiares. Aún así, Al necesitaba hablar con Superman. Había dudas en el hombre y Al era la única persona en este mundo que podría responder algunas de sus preguntas. Busquemos a Iruko. Tiene derecho a saber también, le había dicho Superman y ambos se dirigieron a Jump City, donde era probable que se escondiera el Shinobi. Ambos eran conscientes del pequeño revuelo en la Casa Blanca, pero a ninguno le importó. Sabían lo frustrante que debió haber sido y de los tres, fue el joven ninja el que resultó más herido, sin mencionar la terrible herida que sufrió su halcón. Pero al llegar a la mansión donde se hospedaba, la encontraron completamente vaciada y rodeada por cintas policiales. Sus pertenencias fueron confiscadas por la ciudad. ¿Y ahora qué? Podría esconderse en cualquier lugar. Quizás hasta haya huido de esta ciudad, dijo Al. Antes de que Clark pudiera sugerir algo, una voz distorsionada vino desde detrás de ellos. Sí se esconde, pero no se ha ido. La rata debe preparar su próximo recipiente y es un asunto delicado, o eso escuché, comentó Boyd, quien había percibido la presencia de estos héroes mientras vagaba por la ciudad, buscando entretenimiento. Eres amigo de Iruko, ¿verdad? ¿Puedes llevarnos a él? Preguntó Superman, relajando su postura. Había visto a este hombre misterioso en el grupo del Shinobi en una multitud de fotografías cuando fueron escoltados a la Casa Blanca. Seguro. Le vendría bien compañía externa. Ha estado sumido en un intenso entrenamiento y apenas convive con la gente, asintió el ente a la vez que abría una puerta de oscuridad a su lado. Síganme. Clark miró al Linterna y este le correspondió, encogiéndose de hombros y atravesando la puerta sin dudar. Ya había visto portales de todo tipo, por lo que no se sintió temeroso. Cuando cruzaron al otro lado, se encontraron en un amplio espacio subterráneo, con escombros sin remover en las esquinas y tiras de lumen en paredes y techo. A su alrededor, pudieron divisar a las familiares quimeras descansando en todas partes. Los Ninken alzaron sus cabezas un momento, echándoles un vistazo a los invitados inesperados antes de volver a su pereza habitual. El cerdo quimera, Zugan, se posaba verticalmente sobre una pared, sus pezuñas repiqueteando por la tensión de mantener su enorme marco en desmodo. Hombre brillante. Me alegra ver que sobrevivió, dijo una voz profunda y serena sobre sus cabezas. Alzando la mirada, se encontraron con un Takagami de un tamaño mucho más pequeño, aunque aún superaba a una persona normal. Lo mismo digo, mantarraya. Creí que no la contarías después de eso, saludó Al con naturalidad.
Ya había aceptado el hecho de que estos monstruos pudiesen hablar. Soy un halcón, y mi nombre es Takagami, se presentó la quimera. Supongo que buscan al maestro. Sí. ¿Puedes guiarnos? Asintió Clark con una sonrisa amable. También le alegraba que el simpático pero educado halcón sobreviviera. Dado el tamaño de Takagami, que era de la envergadura de una camioneta, y su falta de extremidades inferiores, fue responsabilidad de Tsunako llevar a Clark y Al a través de los pasillos de la base. El linterna aprovechó la oportunidad para burlarse un poco de la Ninken, quien se sintió avergonzada por el incidente del ladrido falso. Finalmente, encontraron al shinobi junto a una serpiente de 2 cabezas grotescamente gorda, cuyo centro parecía un amasijo de carne bulbosa y medio lodosa. Etiquetas con escritura ilegible se esparcían por el suelo y un frío antinatural envolvía la sala. Hola allí. En un momento terminó, saludó Iruko casualmente, como si la escena no fuera extraña y repugnante. Al empezó a dudar de la heroicidad del chico en ese instante con gotas de sudor en su frente. Tras algunos momentos incómodos de carne retorciéndose y chasquidos húmedos, la serpiente volvió a una forma más normal y pareció entrar en un sueño profundo. Iruko salió con un estirón que le hizo crujir algunos huesos y llegó al dúo a otra sala, donde Ileana preparaba la cena. La moldava había aprendido a cocinar en este moderno mundo y se le daba mucho mejor que al propio Iruko. ¿Esa cosa es? Preguntó Al con torpeza. Otra de mis quimeras. No se dedica al combate, por ahora, por lo que nunca lo llevo a las peleas, explicó el shinobi. No te preocupes por la vista, todos son así. Ya veo, asintió Al mientras aceptaba un vaso de jugo de Ileana. Y bien, ¿por qué la visita? ¿Y cómo encontraron este lugar? Cuestionó el albino. Tu amigo Sombra. Nos lo encontramos en tu mansión y nos trajo aquí, explicó Clark, agradeciendo educadamente a la sonriente Ileana, quien sirvió otro vaso para el hombre. Sobre el motivo, Superman consideró apropiado mantenerte informado sobre todo lo relacionado con el sujeto que te dio una paliza, comentó Al con un encogimiento de hombros. Takagami me dijo que lo partieron a la mitad al evitar que tú fueras partido a la mitad, replicó Iruko con un resoplido. Mocoso, tú sí que fuiste el saco de boxeo de ese kryptoniano. No tienes derecho a burlarte. Exclamó el linterna con el ceño fruncido. Pero solo soy un niño, murmuró Iruko, desconcertado, lo que solo hizo que Al se enojara más. Ya no se creía que el shinobi fuera un mero niño, a pesar de su baja estatura. Eso es suficiente. Por favor, háblanos sobre lo que sabes de Krypton, intervino Clark, no queriendo perder más tiempo. Cualquier pizca de información la consideraba valiosa. Al suspiró y empezó a contar todo lo que sabía. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 148. Revelaciones. Según mi información, Krypton fue un planeta arrasado en una ola de conquistas misteriosas que azotaron todo el sector. Antes de que yo siquiera naciera, los linternas se enfrentaron a una fuerza desconocida que comandaba un gran ejército interestelar, dedicados a la conquista y la destrucción, yendo en contra de todo lo que el Corps defendía. No se trataba de mera expansión. Hubo mundos enteros que quedaron vacíos de vida. Se dice que fue una masacre tal que incluso llevaron una estrella al colapso. Nunca se encontró al líder de ese ejército. Al final, una coalición de linternas se enfrentó al grueso del ejército enemigo y redujeron drásticamente sus números, terminando por dispersar sus fuerzas. Incluso los tamaraneanos y los kryptonianos nos apoyaron, junto a otras razas. Pero incluso con eso, no pudimos ubicar al comandante. Ninguno de los prisioneros se atrevió a revelar nada, optando por el suicidio para llevarse la información a la tumba. Ni siquiera la tecnología más avanzada pudo recuperar algo de sus mentes, las drogas más extremas no les hicieron soltar la sopa ni las torturas más crueles los obligaron a flaquear. Ellos le temían. Temían y adoraban a partes iguales a ese líder. Incluso le temían más que la muerte misma. Al se volvió a Superman, quien apretaba la mandíbula, ya haciéndose una idea de a dónde iba esto. Años más tarde, hubo una serie de ataques relámpago a muchos lugares de interés para el Corps. Incluso nuestra base fue asediada por un sol en miniatura que apareció de la nada. Por suerte, logramos contener esa poderosa energía, pero otros lugares no. Los ataques no solo se dirigieron a los linternas.
Muchos de los mundos que habitaban las razas que nos apoyaron fueron destruidos de manera similar. Krypton sufrió el mismo destino. Para cuando el Kors llegó, solo había escombros esparcidos a lo largo de millones de kilómetros, los restos de tu mundo. Nunca encontramos sobrevivientes, pero tampoco dudamos en que algunos kryptonianos estuvieran fuera del planeta en ese momento. Supongo que Zod fue uno de esos sobrevivientes, y tú también. Ah, y Supergirl. En cualquier caso, tras estos acontecimientos no se ha sabido nada del responsable. Salvo por una cosa, Al hizo una pausa, mirando solemnemente a los reunidos. Ileana había dejado de cocinar, prestando atención. Iruko parecía indiferente y Clark estaba inusualmente serio. Hubo un prisionero que sí habló, pero solo se dirigió a él como su maestro. Dijo que ninguno le temía a la muerte, porque cuando el maestro alcanzara su poder completo, podría traerlos a todos a la vida. Eso es todo lo que el Kors sabe al respecto, concluyó el Linterna y el silencio cayó en la pequeña cocina. Clark no sabía cómo sentirse. Saber que hay un destructor de mundos por ahí afuera le preocupaba, pero el hecho de que ese mismo ser destruyó su hogar, un hogar que no conoce y con el que apenas tiene conexión, seguía llenándolo de ira. Peor aún, había un nativo de su mundo, uno de los suyos, uno como él, que podría estar sirviendo bajo su mando. ¿Qué tan probable sea que el maestro de Zod sea el mismo del que hablaste? Preguntó Iruko tranquilamente, con un tono pensativo. No parecía muy afectado por la revelación, lo que Al admiró. Consideró que tenía agallas y una voluntad fuerte. Honestamente, no tengo idea. Es solo un término, por lo que podría no estar relacionado en lo absoluto. Aunque el hecho de que se lanzara una invasión es más que sospechoso, respondió Al con un suspiro. ¿No tienen registros de armaduras y armamento, tácticas y esas cosas? Si ya han visto cómo operan, solo necesitas comparar la información con lo que viste, señaló el shinobi, a lo que el Linterna y Superman se quedaron boquiabiertos. Especialmente Al Jordan, a quien definitivamente no se pasó por la cabeza ni una vez. Eso le hizo sonrojarse. ¿No era él un policía del espacio? Bueno, consultaré sobre eso, dijo torpemente. Lo aprecio, Linterna. Iruko, me alegra que estés curado. No te preocupes por lo sucedido con esas personas. Eres un héroe, sin importar lo que digan, dijo Clark antes de levantarse. Ninguno se quedó a cenar, para decepción de Ileana. Al tenía muchas cosas de las que encargarse e informar al Kors, mientras Clark necesitaba encontrar a su prima y contarle todo lo que aprendió. Sabiamente no la trajo consigo porque sabía que no se llevaba bien con el shinobi. De todos los involucrados, Lian fue al que menos le afectó la sesión informativa, pero no por las razones que Al imaginaba. El hombre supuso que el chico tenía una férrea voluntad, que no se doblegaría ante nada. Empezó a respetarlo, aunque no se lo diría a la cara. Pero para Liam, que no sabía una mierda de la historia de Krypton, todo lo que dijo el Linterna fue plausible y asumió que era el canon de los cómics, por lo que le restó importancia. Él pensó que, si era alguna trama de los cómics, se resolvería con o sin su intervención. Además, no es como si los adultos fueran a arrastrarlo entre las estrellas y abordar a un conquistador galáctico, ¿verdad? Por ahora, se concentraría en un método para ampliar un poquito su fuerza. La idea se había metido en su cabeza hacía tiempo y recientemente había hecho algunos avances. Regresó a la sala donde Al y Clark lo habían encontrado y volvió a analizar la estructura de su quimera. Las serpientes gemelas que componían las colas de su quimera Thor, nombre que le dio a la unión de sus bestias, habían sido modificadas por él a fin de adquirir una propiedad en específico: la absorción y retención de chakra. La absorción no era tan complicada. Había muchos métodos aparte de la liberación oscura y el que eligió Lian fue alterar las vías de chakra de las serpientes. El problema yacía en la retención de ese chakra. ¿Qué era el chakra? La fusión de la energía física de las células de un ser vivo y la energía espiritual. La razón por la que los shinobi eran superhumanos capaces de saltar alto y moverse tan rápido no se debió solo al chakra. Fue el resultado de un duro entrenamiento físico. Sin un cuerpo capaz, el chakra sería inútil. Incluso las kunoichis, como Kurenai, tenían un cuerpo muy superior al de una persona común y corriente. Después de todo, para usar genjutsu, necesitaba chakra. Entonces, por más que absorbiera su batería de chakra, había un límite en la cantidad, y el límite que podría manejar su cuerpo era aún menor que el de la absorción.
Hasta ahora, estas serpientes fusionadas apenas podían manejar un 15% de su chakra en su punto más alto, y a partir de ahí se iba perdiendo mucho en el camino, porque su cuerpo lo expulsaba naturalmente para evitar daños severos. Antes de esta batalla, Lian pensó en un método cíclico para reabsorber el chakra que el cuerpo expulsaba, pero eso no solucionaría el problema de la cantidad. Pero uno de sus Bunsin tuvo un destello de genialidad durante el enfrentamiento con Zob. Cuando el primer clon usó liberación oscura en el kryptoniano, su brazo izquierdo recibió daño y lo disipó. Cuando el segundo clon destruyó su núcleo de energía en el peto de la armadura, entendió la razón de la muerte del primero. Radiación. Los cuerpos de los kryptonianos absorben energía del sol para fortalecerse. Eso significa que cada una de sus células se energizan con eso y lo convierten en fuerza para el alien en cuestión. Pero cuando Lian usó el Meitón, le arrebató la fuerza a las células, y parte de esa energía no se había filtrado por completo. Entonces, vino la iluminación. ¿Por qué no usar células más potentes para fortalecer el cuerpo de las serpientes? Y, afortunadamente, tenía una rata científica loca que justamente fue al campo de batalla a saquear todo tipo de cosas, incluida la sangre de los kryptonianos en batalla. Comentario 3. Votar 2 restantes. Capítulo 149. Emperador. El calor irradiaba a lo largo del campo devastado. Cráteres humeantes donde una vez hubieron gigantescas montañas, grietas cuya profundidad no podía medirse donde una vez hubo océanos, enormes incendios que iluminaban el horizonte más que la propia estrella local, ocupando el lugar que una vez estuvo rebosante de frondosos bosques. La garganta de un hombre se sentía seca. El aire quemaba sus pulmones, el suelo abrasador quemaba la planta de sus pies. Sus viejos huesos apenas lograban sostener su maltratado cuerpo tras años de interminable persecución. Pero el mayor dolor no estaba en sus heridas, tanto nuevas como reabiertas. No, el mayor dolor estaba en su afligido corazón. El tintineo de las cadenas acompañaba los gemidos de dolor y angustia de su gente. Frente a él, junto a él, detrás de él, miles de sus compatriotas marchaban con las cabezas gachas y la desesperación en sus ojos. Tratados como animales, con collares alrededor de sus cuellos, cadenas presionando sus muñecas y látigos de energía azotando sus espaldas cuando aminoraban el ritmo. Era una procesión, una marcha fúnebre sobre el campo donde sus guerreros libraron la última batalla para defenderlos. La última resistencia ante un tirano vil, sanguinario y sin escrúpulos. Una batalla que perdieron. Años de masacres que comenzó con una victoria duramente ganada, una promesa de ayuda y refugio, rota ahora, incumplida. Un regreso triunfal, una celebración que duró años. Y luego todo se vino abajo con la aparición de él. Un demonio. Un monstruo. Un ser que desafió todo sentido llegó a su mundo, proclamando venganza y retribución, exigiendo el pago de una deuda y sumisión. Pero su gente se rió. Le escupieron a la cara porque, ¿qué pueblo se sometería sin luchar? Ellos ciertamente no. Y entonces el demonio se enfureció. El hombre recordaba aquellos tiempos. Un mundo, devastado por una sola criatura. Una raza guerrera, abatidos como moscas. Ciudadelas convertidas en cenizas, continentes sacudidos. Una extinción masiva, todo desatado por las manos de esa entidad. Su gente huyó. Corrieron a refugiarse entre las estrellas, buscando desesperadamente a los supuestos aliados que prometieron su ayuda. A donde fueran, el demonio los encontraba y continuaba su masacre. Sus aliados fueron derrotados, asesinados, eliminados, extintos. Nadie podía hacerle frente, nadie quiso ayudar a su pueblo. El miedo les hizo darles la espalda. Pero su pueblo perseveró. Corrieron sin parar hasta alcanzar un rincón entre las estrellas donde creyeron estar a salvo, ocultos. Fueron ingenuos. El demonio los encontró. El demonio continuó con su afán de humillarlos, doblegarlos y someterlos. Lo que siguió fue una lenta y amarga campaña de conquista en la que poco a poco fueron perdiendo más y más hermanos. La mayoría muertos, otros tantos se rindieron. Muchos fueron tentados. Su pueblo se dividió, explotaron luchas internas. Un grupo quería someterse, el otro luchar hasta las últimas consecuencias. Otra guerra, más muerte, y el único beneficiado fue el malvado demonio que se dedicó a observar los acontecimientos con frivolidad. El hombre suspiró, sus piernas temblando. Años de lucha contra los suyos lo habían desgastado.
Ya no podía continuar, ya no quería continuar. ¿Papá? Llamó una dulce voz a su lado, su tono lleno de miedo y confusión. El hombre le dedicó una amarga sonrisa a la niña. Demasiado joven para comprender lo que ocurría, nacida en una etapa terrible para su pueblo. A veces, el hombre se preguntaba por qué se atrevió a tenerla bajo tales condiciones. ¿No fue eso simplemente cruel? Lo siento, Sara. Perdona a tu tonto padre, murmuró antes de colapsar. Papá. Papá. Gritó ella, intentando abrazar a su moribundo progenitor. Un látigo de energía vino desde arriba, azotando la espalda expuesta de la niña y dejando un surco sangriento que la hizo gemir. Sigue marchando, maldita tamaraneana. Escupió la criatura que flotaba sobre un disco zumbante de metal y energía. Algunos tamaraneanos a su alrededor la tomaron de la mano y la arrastraron para evitar más tragedias. La niña lloró y se retorció, sus ojos azules mirando con dolor la figura de su padre que era pisoteada por los que venían desde atrás. Para la niña, este podría ser el peor día de su corta vida, pero para los demás tamaraneanos, fue solo otra escena trágica. Una de muchas, y no la última. Yandre miraba con ojos muertos la caída de su gente. Tamarán fue destruido y sus últimos hijos ahora estaban al borde de la extinción. Todo por el orgullo, todo por la arrogancia, todo por el deseo de poder. Pero él, como su líder, no podía permitir que la raza simplemente desapareciera. Se giró y esperó pacientemente la llegada de su nuevo amo. A su alrededor, una pequeña multitud de una variedad de razas lo custodiaban, sus armas listas para extinguir su vida en cualquier momento. Aferradas a sus costados estaban sus hijas, la luz de su corazón, el motivo por el que inclinaría la cabeza. Su moneda de cambio. A su derecha, una dulce niña de ojos esmeralda y cabello rosa intenso, como una llama. Coriandr. A su izquierda, otra niña de rostro más afilado, cabello negro con mechones púrpuras como la profundidad del vacío. Comandr. Arrodíllense ante el emperador. Gritó un soldado y todos los presentes hincaron una rodilla a modo de respeto. Yandr hizo lo mismo, e instó a sus hijas a imitarlo. El zumbido bajo de una máquina alcanzó a sus oídos, pero con las cabezas inclinadas solo podían ver la tierra maltrecha sobre la que se posaban. La construcción se fue acercando y un aire cálido azotó la cabeza de Yandr, lo cual se sintió como una fresca brisa en comparación con el ambiente ardiente a su alrededor. Líder de Tamarán, levanta tu cabeza, ordenó la criatura maldita con un tono jovial pero profundo. Yandr así lo hizo, observando por primera vez en años a su exterminador. No parecía haber cambiado mucho desde la última vez que se encontraron, cuando el demonio hizo su declaración audaz de someter al pueblo de Tamarán. Si hubiese sido consciente de lo aterrador que era este monstruo en ese entonces, se habría inclinado allí mismo y jurado lealtad eterna. Entonces, ¿finalmente has reconocido tus errores? ¿Está tu pueblo listo para servirme como es debido? Cuestionó el demonio. Yandr asintió mientras miraba solemnemente a su nuevo amo. Cuernos negros como la obsidiana que emergían a los lados de su cabeza. Una piel blanca como una estrella, segmentada en una especie de armadura natural. Pupilas negras y pequeñas que daban un aire de superioridad a todo lo que observaba. Era transportado por una máquina de apariencia extraña, como la mitad inferior de la cáscara de un huevo. Una larga cola sobresalía a un costado, su punta púrpura repiqueteando de vez en cuando con la construcción. Mi señor, como muestra de la sumisión de mi pueblo, le ofrezco a mis hijas en matrimonio, habló pesadamente el líder de Tamarán, empujando a sus hijas al frente para presentarlas. Las niñas se sentían temerosas, mirando con ojos grandes, inocentes y nerviosos a su nuevo señor. Fufufu, qué niñas tan tiernas. Acepto tu ofrenda, líder de Tamarán. Estoy genuinamente complacido, dijo el demonio mientras se lamía sus negros labios. Yandr apretó la mandíbula, pero se resignó a inclinar la cabeza. Sacrificar a sus hijas a cambio de la vida restante de su raza. Asegurarles un futuro medianamente tranquilo a la vez que preservaba el linaje de Tamarán. Esa era su responsabilidad como rey y como padre. Soldado Radón, soldado Elionía, lleven a estas encantadoras jovencitas a mi nave, ordenó el demonio con un tono juguetón, como si disfrutara decirle esas palabras. Un tamaraneano traidor de cabellera verde y apariencia fina tomó de la mano a Coriandr, mientras un kryptoniano panzón tomó a Comandr y desaparecieron del lugar.
El demonio se volvió al líder de Tamarán con una sonrisa contenta y dio su primera orden. Reúne a tu gente. Partiremos de esta roca sin valor y comenzarán su entrenamiento. Pronto empezarán a conquistar en mi nombre. Yandra sintió solemnemente y volvió a hincarse sobre una rodilla. Como ordene, Lord Freezer. El pueblo de Tamarán luchará con todas sus fuerzas y le entregará el universo en sus manos. Comentario 9. Votar 2 restantes. Capítulo 150. Proyecto. Fascinante, ya sabía que tus monstruos no eran criaturas normales, pero no me esperaba esto. Esta composición, estas alteraciones genéticas son algo que un ser vivo no debería tener y seguir respirando, Nezu murmuraba con toque de asombro en su tono mecánico. Eso es porque hay un elemento sobrenatural en nuestros cuerpos. Mi Kinjutsu no se trata solo de manipulación genética. Una parte importante de ello está sujeta a reglas más espirituales, por decirlo de algún modo, asintió Liam a su lado. El dúo observaba a las serpientes gemelas que apenas se les podía considerar baterías de chakra. Se encontraban sobre una plataforma giratoria, siendo inspeccionadas por una multitud de aparatos que enviaban las lecturas a las pantallas ante Nezu. El científico analizaba la información con avidez, notando las inconsistencias que provocaría el colapso de este organismo, pero que se sostenían de algún modo. Probablemente por ese elemento sobrenatural del que hablaba el albino. Es lo que tú llamas chakra. Una mezcla de energía espiritual y física, comentó la rata. Sí. Es el chakra lo que recorre mi cuerpo y el de mis quimeras, lo que me permite realizar mis hechizos y otras hazañas, como correr sobre agua, sobre paredes y techos. ¿Y exactamente qué planeas hacer con esta criatura? Cuestionó Nezu, mirando al shinobi intensamente. Para su sorpresa, él respondió. Quiero convertirla en un tanque de chakra. Como todas las cosas, mi chakra tiene un límite. Si me desgasto demasiado, caeré inconsciente o muerto. Pero si logro que ella almacene chakra por mí, no tendré que preocuparme demasiado. Y supongo que hay alguna manera de compartir este chakra entre ustedes. Más o menos. Técnicamente, yo tengo la capacidad de absorber chakra, o alguna de las mitades que lo conforman, siempre y cuando estén en sintonía con mi energía. Pero absorber no es igual a retener. Lo que quiero es que mi quimera absorba y retenga ese chakra, para yo poder extraerlo cuando sea necesario, concluyó Liam. Bueno, si ese es tu objetivo, no ayuda mucho que este saco de carne apenas si se mueva, comentó Nezu con sarcasmo, ganándose una mirada penetrante de ambas serpientes. No necesita hacerlo. La sellaré en mi interior y desde allí me proporcionará el chakra. Ah, y me gustaría darle más extremidades. Podrían ser útiles durante la batalla. ¿Sellado? ¿Es lo que dijiste que usarías para darme un cuerpo permanente? Liam asintió a la rata cuyo cuerpo fue reemplazado hace unos días. Al principio, Nezu exigió adquirir un cuerpo humano, pero el shinobi se negó a lobotomizar a algún pobre diablo para reemplazar su mente por la del científico. Ya estaba en una delicada situación con el gobierno y no quería darles más motivos para sospechar. Además, un cuerpo de carne solo obstaculizaría al científico. Liam tenía una idea mejor en mente. Gracias, mocoso, pero ya estoy demasiado viejo como para volver a entrar en un vientre, se burló Nezu, provocando que Liam arrugara la cara. Eso es asqueroso, rata. Cuando hablo de sellarte, me refiero a preservar un trozo de ti e impedir que el paso del tiempo te joda. Ese trozo de ti es lo que meteremos en algún constructo artificial, y nunca más volverás a sufrir los agravios de la carne. Nezu no comentó más, pero la idea le intrigó. Lo que Liam proponía no era otra cosa que la técnica de marioneta de Sasori. Si bien adquirir su plantilla era imposible, y mucho menos dársela a Nezu, la técnica en sí que ese loco usó estaba disponible en el sistema, en la sección de Kinjutsu. Era una opción mucho mejor que ir cazando ratas cada 2 o 3 años. Los cuerpos humanos también estaban prohibidos, porque eran débiles y susceptibles al paso del tiempo y una conversión total en máquina era algo que estaba fuera del alcance de Nezu. Era un genetista, con algo de experiencia en robótica, no al revés. Para que su transferencia de cuerpo funcionara, necesitaba receptores biológicos que imitaran su cerebro en el próximo recipiente. De ahí que su salida de emergencia fuera una rata y no una máquina pura. Por su parte, Nezu estaba en un conflicto interno. No quería admitirlo, pero se sintió bien el recibir este nivel de confianza por primera vez en mucho tiempo.
Después de la charla con Ileana, Liam tuvo una conversación propia con el científico. Nezu aprendió un poco más de su captor / compañero. Su verdadero nombre, su poder místico que llamaba chakra, así como el funcionamiento de sus invocaciones. Esto último fue porque Liam necesitaba ayuda. Según él, usar esta técnica quimera requería cierto conocimiento biológico y genético. Conocimiento del que Liam carecía. Entonces vino con una propuesta interesante. Él usaría un método esotérico para darle un cuerpo inmortal, y Nezu lo ayudaría a dominar su Kinjutsu. Además, el trato anterior fue cambiado. Liam le prometió dejarlo irse una vez que la transformación de su proto-Big concluyera, en lugar de tener que esperar el plazo original de los 5 años. Pero, Nezu no sabía si querría irse. A pesar de todo, no negaría que convivir con esta pandilla extraña es entretenido, a su manera. Aquí tiene compañía. Aquí hay monstruos. Aquí no lo juzgan desde hace mucho por sus acciones, por quién es ni por cómo se ve. No llegaría al punto de afirmar que encontró amigos en este mocoso, en la mujer y las quimeras. Simplemente se siente cómodo entre ellos. Además, su visión estrecha se había expandido con el tiempo. Ahora se sentía intrigado por las llamadas artes esotéricas, y participar en este proyecto Biju le daría la oportunidad de presenciar de primera mano cómo funcionaba la ciencia y lo sobrenatural. Nezu decidió que por ahora viviría un día a la vez. Quizás, hasta comience a valorar un poquito más este tiempo con esta extraña familia. Con esa determinación, el científico y el shinobi se dispusieron a discutir algunas ideas. Liam demostró el nivel de manipulación corporal que podía ejecutar a sus quimeras con el Kinjutsu y Nezu estudió cada cambio, encontrando puntos fallidos en algunos de ellos. Lo primero que determinó fue que las alteraciones no podían alejarse demasiado de la estructura base. Quizás porque Liam no dominaba los conceptos necesarios, o porque ese elemento sobrenatural que mantenía todo en funcionamiento tenía un límite. Después de todo, es poco creíble que pueda ordenarle a un cuerpo que haga crecer otra cabeza de la nada. Así que su primera estación fue probar los límites de alteración corporal. Durante 2 días y 2 noches, ambos permanecieron absortos en el ensayo y error, probando todo tipo de alteraciones en las serpientes, moldeando sus cuerpos como si jugaran con arcilla. Pero en medio de su frenesí experimental, Mamá Ileana irrumpió con el ceño fruncido, toallas, jabón y un cesto. «Ustedes dos, vayan a bañarse de inmediato», les gritó al dúo, con llamas viles arremolinándose a su alrededor. Mientras ambos corrían medio desnudos a los baños de la base, aunque Nezu siempre lo estaba, no se percataron del asentimiento solemne que Tsunako hacía. La Ninken los vendió, todo por la salud de su maestro. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 151. Falta de fe. El ambiente en la base subterránea se volvió tenso de un día para otro. Tras mes y medio de reclusión, experimentos y mucho tiempo libre, los residentes fueron reunidos en lo que alguna vez operó como la fábrica de armamento del hombre quimera. Sobre una plataforma de roca creada con el elemento tierra, el delgado y bajito Liam miraba a sus compañeros, amigos y subordinados con expresión solemne. A su lado, una rata gorda y con componentes mecánicos daba pequeños pasos con absoluta discreción, alejándose del escenario principal. «Damas y caballeros», empezó Liam, sus ojos carmesí recorriendo al pequeño grupo que había llegado a ver como su familia. «Con pesar en mi corazón, debo informarles que oficialmente estamos en quiebra». El silencio inundó la inmensa caverna, apenas interrumpida por el zumbido de los servomotores de la rata, que cada vez parecía alejarse más del shinobi. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ileana casualmente, su expresión relajada, con una sonrisa benigna. Liam señaló en su dirección, asumiendo que la Moldava no comprende el término moderno. «Significa que los fondos se acabaron, la comida se acabó, y ahora ni siquiera podemos pagar un taxi. Hemos permanecido mucho tiempo aquí abajo. Ahora, debemos decidir qué ruta tomar», explicado mientras descendía de la platier. «¿Cómo se gastó el dinero?», volvió a preguntar Ileana. Una buena parte en comida. Mis quimeras son gigantes, y esos mantener cuerpos con energía requieren mucho esfuerzo». «¿De verdad? Es curioso, Tsunako me dijo que ella y su hermano suelen salir en las noches para cazar en el mar, e incluso Takagami los lleva a zonas boscosas para recolectar alimento. ¿Izugan no come carne?». Con cada palabra de Ileana, el color desaparecía del ya pálido rostro de Liam.
Miró con recelo a Suninken, quien fingió mordisquearse la cola. No era la primera vez que la quimera lo vendía con Ileana. Una mano delicada se aferró en su hombro, las uñas clavándosele en la piel mientras una vena palpitaba en el frente de la bruja, quien se acercó en algún momento a él. ¿Podrías decirme qué pasó? Ella dijo con una sonrisa que definitivamente no era de amabilidad. Compró una gran cantidad de equipo en el mercado negro. Yo le sugerí que esperase, pero no me escuchó, dijo Nezu desde algún lugar en el que nadie podía verlo. El agarre en su hombro se presiona aún más y Liam desvió el tema profesionalmente. En cualquier caso, el hecho es que necesitamos una fuente de ingresos más estables. Así que estas son algunas ideas que se me han ocurrido. Un clon apareció con un Shunshin, cargando una pizarra que sacó de algún lugar y empezó a escribir frenéticamente. Primero, podemos formar un pequeño grupo de trabajos y aceptar pedidos. Algo así como un grupo mercenario, pero sin caer demasiado en el lado oscuro de las cosas. No tengo la confianza ni las ganas de que Superman venga a patear mi puerta. Segundo, podríamos actuar como antihéroes. Robar a los malos, saquear las organizaciones criminales y olvidarnos de una integración normal en la sociedad. Tercero, llegar a intentar a un acuerdo con el gobierno. Nuestro mayor obstáculo es, sin duda, Amanda Waller y la rama que ella dirige. Pero no es como si ella ostentara todo el poder. Si exponemos sus mierdas más turbias y nos aliamos con sus detractores, que sin duda existen, podemos mantener las cosas más o menos como estaban antes de toda la mierda en Washington. Ileana no tendría que convertirse en una criminal, a nadie le importaría la existencia de Nezu y yo cumpliría mi condena como es debido, para no tener ninguna mancha que vuelva a pisarme la cola en el futuro. Liam expuso sus ideas al grupo ininterrumpidamente, temiendo que la paciencia de la bruja se agotara. El clon hizo algunos dibujos bastante malos para decorar la sesión informativa. Nadie dijo nada durante otros 20 segundos, mirando la pizarra con ojos vacíos. Finalmente, Tsunako suspiró y dio un paso al frente. Maestro, ¿usted siquiera fue a hablar con las autoridades de esta ciudad? Entendiendo que el incidente en la Casa Blanca pudo haberle traído algunos problemas, pero asumir que eso por sí solo lo convirtió en el enemigo de esta nación es un poco apresurado. Ella tiene razón. ¿Al menos confirmaste que hay algún boletín con mi nombre o algo así? Cuestionó Ileana con sarcasmo. ¿Y por qué esas son las únicas opciones disponibles? ¿No se le ocurrió nada más, maestro? Interrogó Takagami. Tonto. Si el maestro dice que esas son las opciones, entonces debe ser así. No lo cuestiones y obedece, gruñó Dojin al halcón. El maestro es el líder. Él decide por todos nosotros, retumbó Zugan a un costado, asintiendo con aprobación a su pensamiento poco crítico. Pero nos llevó a la quiebra, replicó Boyd con un encogimiento de hombros. Cállate, pásate. Aún no estás calificado para entrar en la mesa de reuniones, bramó Dojin de nuevo. Es más, ¿de dónde saliste? Tú ni siquiera necesitas dinero, nunca te he visto comer o usar algún artículo de la base. Dame eso, Ileana suspiró, quitándole la pizarra a Albunsin y quemándola con sus llamas verdes. Se volvió a Liam con las manos en las caderas y ordenó con un tono que no dejaba lugar a réplicas. Ve y reúnete con el alcalde y la comisionada primero. Después, dirígete a la capital y habla con el presidente en persona. Solo entonces consideraré estas ideas tuyas. Tras su declaración, la mujer se fue con una mueca en sus labios. Nezu reapareció al lado de Liam, palmeando su pierna con una mencandrita en consuelo. TCH, la jefa es demasiado irracional. No se preocupe, maestro. ¿A quién le importa la inteligencia? Usted sigue siendo el más fuerte aquí, animó Dojin. Liam lo ignoró y se volvió a la rata con una mirada venenosa. ¿Alguna idea para ganar dinero rápido, rata traidora? Si Ileana se entera que no tenemos suministros para cenar, alguien será derretido hoy. Soy un científico, no un cajero. Mejor usa tu técnica de transformación y conviértete en una prostituta, sal a las calles y toma las billeteras de algunos idiotas. Ya no hago eso, Liam lo descartó con un gesto de la mano. Al instante siguiente, sintió la mirada penetrante de sus quimeras taladrándolo. Especialmente Tsunako, cuya mandíbula casi se le cae al suelo. No me miren así. Antes de que llegaran, era débil y tuve que elegir entre eso o buscar comida en los basureros. Les gritaron con irritación.
¿Qué sabían ellos? Los primeros días fueron duros y el Enge era un jutsu barato y accesible. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Como Mar, saldré un rato. Seguiré la sugerencia de Ileana, refunfuñó el shinobi, ignorando los susurros no muy silenciosos de sus quimeras sobre la audacia del maestro. Mientras tanto, Tsunako regañaba a Dojin por ser una mala influencia para Lian y Azukan por tener el cerebro más pequeño de todos. ¿Por qué casi nunca apoyas las decisiones del jefe, Mee-chan? Preguntó el gemelo Ninken. Porque ya lo conoces. Siseó la hermana. El maestro es el maestro. Solo lo motivarás a seguir haciendo cosas que, TSK, solo no lo hagas. Dojin ladeó la cabeza, confundido. ¿Quiere decir que tu jefe es estúpido y que no lo impulsa a hacer estupideces?, aclaró Nezu mientras se alejaba. Ja. ¿Era eso? Dojin asintió, comprendiendo al fin a qué se refería su hermana mayor. El corazón de Lian fue apuñalado más por el silencio de Tsunako que por las palabras de los demás. Incluso su invocación no tenía fe en él. Comentario 3. Votar 2 restantes. Capítulo 152. Choque inevitable. La teniente Griften caminaba con paso tranquilo por los pasillos de la alcaldía de Jump City. En el camino, se topó con el detective Thompson, quien parecía que también fue llamado a la oficina del anciano alcalde. Teniente, saludó el joven hombre rígidamente, provocando que la mujer pusiera los ojos en blanco. TSK, ese viejo te convirtió en una máquina, Jack. Debes aprender a relajarte, amonestó ella. Pero estamos en horas de servicio, teniente. El dúo mantuvo una charla trivial hasta que llegaron a su destino. Dentro de la sala, un hombre bajito, regordete y con un prominente bigote blanco miraba por la ventana con expresión solemne. Sentada en una de las sillas estaba la comisionada de Jump City, revisando algunos informes, como siempre. Ella asintió a la teniente y al detective, instándolos a ponerse cómodos. Gracias por venir. Sé que todos están muy ocupados, así que iré directo al grano, habló el anciano, volviéndose al trío ocupando su oficina. Iruko vino a verme hace un par de horas. La comisionada dejó de leer, su mirada aguda clavándose en el hombre mayor. Jack abrió levemente los ojos y Griften suspiró aliviada. El muchacho me informó que su ausencia se debió a algunos problemas de salud tras la refriega en Washington, pero que se ha recuperado y está dispuesto a concluir su condena. El alcalde miró significativamente a las personas reunidas. Pedí su asistencia porque son quienes más contacto han mantenido con el joven desde que llegó a esta ciudad. Me gustaría saber su opinión al respecto y cómo debemos proceder. ¿No es obvio? Notificamos a la agente responsable de su vigilancia y que ellos se encarguen de este asunto. No necesitamos involucrarnos en ese lío, habló la comisionada con el ceño fruncido. No a esa bruja. Es mejor enviar un informe a la Casa Blanca, replicó Griften de inmediato, ganándose el descontento de la comisionada. Ambas mujeres suelen trabajar bien juntas, pero cuando se trata del shinobi, siempre entran en desacuerdo. ¿Tiene usted información de la que no somos conscientes, teniente Griften? Cuestionó el alcalde, intentando apaciguar a la fogosa comisionada. Ya había tenido el infortunio de tratar con ella en su estado menos amable y era una experiencia que no quería repetir. La razón por la que conocí a Iruko fue porque Amanda Waller orquestó una serie de robos en Maine con el objetivo de emboscarlo. Incluso hubo gente herida en esos incidentes. Esa mujer es peligrosa y definitivamente hay mala sangre entre ellos, explicó la teniente con tono severo. ¿Qué tonterías está diciendo, teniente? Resopló la comisionada, sin creer esa absurda historia. Incluso Jack tuvo problemas para aceptar esa información repentina. De los tres, Griften era quien tenía una mejor relación con el shinobi. Por eso tuvo la confianza para contarle sobre lo sucedido aquel día. Griften le creyó. Como sargento por aquel entonces, ella misma estuvo en un par de escenas y recordaba que los detectives teorizaban muchas locuras, ya que todo el asunto estaba demasiado bien armado. Dejemos eso de lado por ahora. Lo que me interesa es su confiabilidad, interrumpió el alcalde. Por supuesto, afirmó Griften sin dudarlo. Es alguien a quien valoro y respeto. Le doy mi palabra, señor, el chico es de fiar. Lo es, señor alcalde. Su fuerza es innegable y nunca ha roto las reglas, a pesar de tener mucha más libertad de la que un prisionero debería tener.
Incluso cuando su nombre fue arrastrado por el barro, se mantuvo fiel a su palabra y siguió protegiendo nuestra ciudad. Si eso no es un héroe, no sé qué lo es, habló Jack Thompson con determinación. Si bien no interactuó con el shinobi tanto como Griften, el niño le había salvado la vida y su mentor lo respetaba genuinamente. Aunque se reservó el hecho de que él mismo sospechaba que sus acciones no eran por puro altruismo. Pero, ¿cuántas personas pueden afirmar que son diferentes? Todas las miradas cayeron sobre la osca comisionada. La mujer chasqueó la lengua y se cruzó de brazos. No es una mala persona, fue su única respuesta. A pesar de sus opiniones, incluso la mujer tuvo que admitir que la presencia de Iruko trajo muchos beneficios a la ciudad. Para ella, el mocoso era un valioso recurso y un chivo expiatorio que podría usarse más adelante. Es bueno saberlo, asintió lentamente el alcalde, su mente corriendo con las posibilidades, los beneficios y las consecuencias de llegar a un acuerdo secreto con Iruko en caso de que las cosas salieran mal. La discusión no duró mucho tiempo. Se hicieron propuestas, las mujeres discutieron y se trató el asunto de cierta Moldava, quien era un elemento de interés en la decisión final. Sin embargo, el alcalde nunca compartió todo el contenido de su conversación con el shinobi. Él esperaría los resultados de la visita del joven a la capital. Tras media hora, solo quedaron la teniente y el alcalde en la oficina, a petición del hombre. Solo entonces, compartió sus verdaderas preocupaciones, ya que notó que ella era la única que no reaccionaría imprudentemente. Teniente. Hay una cosa más que necesito preguntar. Griften esperó pacientemente a que el hombre ordenara sus pensamientos. Sabía que el alcalde dijo todo lo que trató con Iruko. Me he inmiscuido en la política desde hace años. Como tal, he llegado a obtener todo tipo de información. Soy consciente de muchas cosas, algunas de ellas bastante sórdidas. Pero, ¿sabe lo que obtuve cuando intenté investigar a Amanda Waller? Nada. La división que esa mujer dirige no es un secreto nacional o algo por el estilo, y sin embargo, no hay absolutamente nada digno de mención sobre sus operaciones. Y eso en sí mismo es realmente aterrador, dijo el alcalde, su mirada mortalmente seria en contraste con su habitual jovialidad. Pase lo que pase, el choque entre esa mujer y el muchacho es prácticamente inevitable. He tratado el tiempo suficiente con él como para saber que no se someterá a ella, y lo poco que llegó a mis oídos sobre Waller es suficiente para decirme que no es alguien con quien se pueda jugar. Teniente Griften. Cuando llegue ese momento, ¿usted estaría dispuesta a ponerse de su lado? Griften se fue de la oficina con esa pregunta pesando en su mente. El alcalde no recibió una respuesta. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.